Sí, yo nací en enero de 1950, en Madrid. Y recuerdo que de niña siempre decía, fue la primera niña de esta casa. ¿Qué era esa casa? Era mi padre vigilando la obra, que había venido de Asturias, porque ricos asturianos, terminada la guerra, en lo que ahora se llama la Milla de Madrid, o el avance de la ciudad por la zona rica, se estaban construyendo una casa. Entonces, ricos asturianos, familias asturianas, y una de ellas, que era un médico, conocía a mi familia paterna y mi padre, que había quedado mutilado de guerra, con pérdida de visión de un ojo, pues se lo trajo para cuidar la obra y después de la obra quedarse de conserje, quedarse de portero. Entonces yo fui la primera niña que nací en esa casa ya construida, la hija de los porteros. Mi padre y mi madre se conocieron en Madrid, en una casa anterior de ese médico que trajo a mi padre, y mi madre era cocinera en una casa. Por lo tanto, yo soy hija de la clase trabajadora, con un padre asturiano de familia cristiana progresista y con una madre que tuvieron que salir a Portugal al exilio desde Soria y ya se dividió la familia. La de mi padre no. La casa quedó, todos íbamos a Asturias, todos nos encontrábamos allí. La familia materna de Soria no, tuvo que salir del país. Mi abuelo era socialista, era una familia conocida en Cameros, en el monte de Cameros, en un pueblecito como familia socialista. Tuvieron que salir y fueron volviendo. Unos a un lado, otros a otros, unos a Logroño, otros a Soria, otros a Madrid. Es decir, hubo diáspora. Entonces yo he nacido en una familia donde había una cosmovisión un poco amplia, una forma de entender la vida un poco amplia. Y mi vida ha estado vinculada a vivir en el sótano de una casa con luz y bien, porque era una casa rica que tenía espacios estupendos, pero que subía a jugar a casas de 350 metros cuadrados, con espacios, salones, despachos, salones, salas de juegos de los niños, y que ellos bajaban cuando olían a las galletas que estaba haciendo mi madre en la cocina. Y apretujados estábamos y estaban ellos también con nosotros. Y cuéntanos un poco tus estudios, en qué colegio estudias, un poco esa parte de educación que recibes, de alguna influencia, si en ese momento cuando estás en la escuela hay algo que te motiva especialmente o que te sugiere algo. Sí, bueno, yo empecé en una escuela pública y me topé nos topamos, yo era niña, con mi hermano mayor, mi hermano pequeño todavía no, que le dijo a mis padres que mi hermano y yo éramos buenos estudiantes, que la escuela pública no tenía muchos recursos y que si le daban mis padres permiso para solicitar una beca para nosotros. Entonces yo recuerdo a doña Nieves como lo que luego de mayor conocí las maestras de la República. Esas librepensadoras, esas mujeres comprometidas con la educación, esas mujeres de las que hemos leído en el sindicato de FETE de UGT o en el sindicato de enseñanza de comisiones obreras, grandes historias, ¿no? Ella
intentaba que los hijos de la clase trabajadora en la escuela pública, que éramos la mayoría, pero si mínimamente sacábamos buenas notas, tuviéramos una beca. Una beca que en aquellos tiempos implicaba sacar 7 en todo. Y a mi hermano se lo dieron para el Colegio Calasancio, que era el más cercano del barrio, y a mí me lo dieron para el Colegio Calasancias. Yo he estudiado todo mi bachillerato, y exactamente mi hermano mayor, intentando sacar 7 o por encima de 7 en todas las asignaturas para mantener la beca. Yo he ido al Colegio Calasancias como gratuita con un babi blanco y entrábamos por la puerta de servicio, las niñas becadas. Y las niñas que iban de clase media y que pagaban su matrícula iban con un uniforme, por cierto muy feo porque era negro, pero tenía lacitos azules y gorro de fieltro negro, y entraban por la puerta principal. Y entonces las niñas de gratuitas, mi primera huelga fue con las niñas de gratuitas y la monja que llevaba la clase de gratuitas, que era como en la España rural. Estaban las pequeñas, las medianas y las mayores, y repartía el tiempo la profesora en esa primaria. Ya digo nombres que ya no se usan, ¿verdad? Sí. Pero era la primaria. Entonces decidimos hacer una huelga y decir que los estudiantes que eran becados no tenían que tener un babi distintivo y marcándoles como las estrellas nazis a los judíos y a los homosexuales y a los comunistas y a los trabajadores. ¿Estamos hablando de qué años? ¿De 12, 13 años? Bueno, te estoy hablando desde los 10 años. De 10 a 11 años. De 10 a 11 años y ya sabías hicimos lo que era una huelga. Bueno, yo no sé si lo sabía bien. Yo lo que pasa es que lo contaban y las más mayores y la monja dijeron, esto no puede ser. Yo me parecía que esto no podía ser, ¿no? Que algunas amigas mías que me las encontraba luego por el bulevar de mi calle, que tenía bulevar, pues iban con el uniforme y yo iba con el babi. Entonces la pelea fue todas equipadas igual y todas en las mismas clases. Y desaparece la clase gratuita. Y eso fue, sin conciencia de ser una revolucionaria, eso fue mi primer conflicto social, que lo ganamos, que lo encabezó una monja, y las mayores que nos decían a las siguientes que nos espabilásemos. Entonces, siempre he estudiado con beca y entré en el curso 66-67 con 17 años, que iba a cumplir 18, en la Facultad de Filosofía y Letras. ¿Por qué estudié Filosofía y Letras? Mira, voy a contarte otra anécdota, porque yo tengo también buenos recuerdos de esa casa de la calle Juan Bravo. Recuerdos de, voy a ponerte un ejemplo, en Navidades y en Reyes, mi hermano y yo, mis hermanos y yo, luego el pequeño, que nació casi 6 años después, recibíamos regalos de la mitad de los vecinos. Y eran 9 derechas y 9 izquierdas, 18 vecinos. Bueno, claro, yo me juntaba con varias Mariquita Pérez. Y mi padre y mi madre decían, elegid 2 o 3 juguetes, los otros se guardan y se regalan de Reyes a los primos, tales y a tales primos, y otros se guardan para llevar a Asturias. Entonces, he vivido esa experiencia, la experiencia de que venían a casa, bajaban a casa, subíamos a su casa, estudiábamos, mi hermano y yo ayudábamos a hacer deberes a los niños que nos lo pedían, porque iban un poco más atrasados, ese tipo de convivencia. Pero recuerdo una vez que poniendo mi madre el ascensor, pues teníamos que poner el ascensor, yo he puesto muchos ascensores, porque venías del colegio, papá te decía, tengo que ir a remover el carbón de las calderas, del agua y de la calefacción, quédate. Te quedabas, pero sabías que si llegaba un vecino tenías que salir del chiscón, ir a poner el ascensor, si había cartas para ellos dársela, si no tenías que ir desde el 9º hasta el 1º bajando, dando el correo según te lo había preparado tu padre. Es decir, en aquella época un portero era toda la familia y todos teníamos que trabajar. Yo ayudaba a fregar desde los 14 años las escaleras a mi madre, es decir, esa era la vida de la clase trabajadora española y en este caso de la clase trabajadora no cualificada y que estaba en un edificio y no estaba en una fábrica.
que había un grado de aislamiento. Entonces te decía, acompañé a mi madre, venía del colegio, acompañé a mi madre, y una señora que recuerdo que iba con pieles y con Chanel 5, por decir algo, con olor fuerte de aquellas épocas se ponían las mujeres con recursos económicos, que le dijo, bueno, ustedes se tienen que sacrificar en todo lo que puedan con su hijo Paco, mi hermano mayor, porque es tan listo, si quiere ser ingeniero, que sea ingeniero. Pero con Matildina soy yo, con Matildina, pues bueno, puede hacer una carrera de grado medio, puede ser enfermera o puede ser maestra, que entonces eran carreras de 3 años. Y mi madre, que iba con la bata de faena posiblemente algo zurcida, con un mandil porque a lo mejor se lo había puesto porque se había mojado de lavar, y que tenía que cubrir a mi padre, y dijo, bueno, nosotros nos sacrificaremos exactamente igual con nuestro hijo que con nuestra hija. Cuando ya subí al ascensor dije, mi madre, eres una feminista de 3 pares de narices. Yo conocí ahí a una mujer trabajadora que a lo mejor no usaba la palabra feminismo, pero era feminista. Y yo que ya estaba leyendo algo y leyendo a Simona de Beauvoir y tal y cual, pues resulta que etiquetaba a mi madre. Bueno, esa fue mi infancia. Estuve en la universidad para pagar los estudios y para que no trabajáramos, porque los hijos de la clase trabajadora, cuando teníamos beca no era tanto lo que costaba que estudiásemos, ojo, si teníamos beca, lo que costaba era lo que dejábamos de ingresar, no empezar a trabajar y lo que dejábamos de ingresar para la familia. Entonces mi madre, además de ser portera, ayudando a su marido, mi madre se puso a limpiar unas oficinas que eran de uno de la casa y que estaban cerca, al lado. Y entonces mi hermano y yo, para que mi madre no trabajara tanto tiempo limpiando tantos despachos, tantas mesas que entonces eran de cristal y se quedaban los dedos y tenías que ir tú limpiando los dedos que se marcaban, no eran materiales modernos, pues salíamos de la universidad y nos íbamos a limpiar las oficinas con mi madre. Contando estos detalles, te estoy hablando sociológicamente de la España de la posguerra un poco más avanzada, de la clase trabajadora, de la necesidad de trabajar y de hacer muchas cosas, de la necesidad de ahorrar. Muchas veces mi padre, ¿cómo conseguía algo más de dinero? Arreglaba las persianas de las casas, arreglaba fontanería fácil, arreglaba electricidad fácil, cosas que iban aprendiendo los trabajadores y que era un ingreso más, que era un ingreso económico, o a veces era un ingreso en especie. Yo creo que he comido tanta merluza como los ricos de mi casa, pero porque uno trabajaba en el sector naval y todos los días recibía tiene un nombre, pero no me acuerdo, una cazuela que era alargada, donde se ponían los besugos y tal. Y bueno, pues a lo mejor ya 3 días de besugos, el cuarto besugo para Luis y Matilde, que eran los porteros. Bueno, es decir, clase trabajadora pura, no vinculada a la industria y a la lucha de la industria, padres que tenían claro, desde su visión cristiana y desde su visión socialdemócrata, tenían clarísimo que lo que tenían que hacer era sacrificarse para que sus hijos tuvieran una carrera, porque con eso había movilidad social y sus hijos tendrían las mejoras como trabajadores que ellos no tenían. Esa fue mi infancia y mi juventud. Y la mamé cómo tenía que devolver a mis viejos parte de lo recibido, me emociona todavía, y cómo era importante que el conocimiento no pasara delante de mis narices, sino lo aprendiera. ¿Recuerdas, Matilde, en qué momento, a través de quién, empezaste a tener ya contactos con una movilización, con algún tipo de militancia? ¿Fue a través de una amistad? ¿Fue, yo qué sé, relacionado con cristianos de base? ¿En qué momento? ¿A través de quién?
Bueno, estando yo en el colegio, nos apuntamos algunas voluntarias para enseñar a mujeres gitanas en Vallecas. Mi colegio lo hacía. Tenía contacto con el padre Llanos y los jesuitas de Vallecas. Entonces yo ahí empecé a trabajar y conocer la parte rebelde del cristianismo de base. Eso ya lo hice estudiando quinto y sexto de bachiller en el colegio y en las Calasancias. Pero en cuanto llegué a la universidad, en el primer año yo me di cuenta de que las mujeres y hombres que estaban en mi clase, que venían de institutos, eran más libres en su vestimenta, más libres en su expresión, en sus expresiones corporales. Y yo, con las que conocía que venían, yo decía, estos están más espabilados que nosotros. E incluso decíamos, tenemos que aprender a fumar, tenemos que subirnos el dobladillo de la falda, tenemos que desabrocharnos la blusa. Fíjate tú, para ser como ellos. Pero la verdad es que como había tanta convulsión en la universidad, empezamos a hacer asambleas. ¿Cuántas mujeres seríais en clase, más que hombres? Porque filosofía y letras... En filosofía y letras éramos más o menos la mitad, sí. Sí, más o menos, en aquella época más o menos. En los comunes, en primero y en segundo de comunes. Luego ya había más mujeres o más hombres según qué especialidades. Entonces, en segundo, no me acuerdo qué ley había, fíjate tú, dictadura, pero entonces fue la primera vez que nos dejaban que los alumnos, con profesores vigilándolo, eligiéramos en asamblea a los representantes. Y a mí en segundo me eligieron. Voy a decirte con quién, con Pablo Guerrero, que era compañero, y luego él se fue a filología, un gran poeta, gran escritor y gran cantautor extremeño. Entonces Pablo y yo fuimos elegidos y bueno, pues ahí empezamos a hablar con toda la clase y de pronto empezaron a llegar, sobre todo peceros, empezaron a llegar gente del PC, gente de la ORT y tal, que ya estaban en los cursos superiores haciendo las plataformas. Bueno, y nosotros los escuchábamos, a veces les decíamos, no mandes tanto, que nosotros somos nosotros dos con los estudiantes y tal. Pero en cuanto llegamos a tercero, ya estábamos en contacto en el barrio con socialistas. Yo, en el caso, conocí a socialistas que empezaron a llevarnos por el barrio, a hacer cosas por el barrio, nos daban información, nos decían hay que salir a las 6 de la mañana a pintar socialismo es libertad por los polígonos industriales, luego ya os vais a la facultad. Y incluso yo entré en contacto con otro socialista. Tengo que confesar que éramos solo dos del PSOE, en tercero, cuarto y quinto de ya mi rama, psicología. Y dijimos los dos, pues vamos a pedir al Partido Socialista si hacemos algo. La respuesta del Partido Socialista fue, sois tan pocos que mejor incorporaros en la plataforma y opinad dentro de esa pluralidad de familia comunista que era la que había. Y así lo hicimos, y así lo hemos hecho en tercero, en cuarto y en quinto. Pero ya empezábamos a salir y a ir a reuniones del Partido Socialista y empezábamos a salir y en mi barrio había un hombre que era de la dirección de la UGT y del PSOE y empezaba a darme información, documentación, mandarme ir a cursos de formación, pues como a los peceros nos hacían leer a Marta Hanecker, a Rosa Luxemburgo, yo decía qué pesadas son estas tías, pero claro, a Carlos Marx, cosas que yo hasta entonces no había trabajado, ¿no? Pero, y ese fue nuestro periodo de universidad. ¿Por qué es en el PSOE y no en el PC sería mucho más? ¿Por los contactos de tu barrio? Por mi familia. O por la familia, por tu influencia. Por mi familia. Mi abuelo, que venía a vivir con nosotros, a la portería, era ese abuelo de la clase trabajadora que se rotaba entre hijas. Bueno, pues mi abuelo, que yo quería que se quedara todo el año, que porque se tenía que ir con la tía y que porque ir con la otra tía, como era socialista, nos enseñaba su forma de entender la vida. Era masón también, nos enseñaba su forma de entender la vida, nos la enseñó con mucha tolerancia, con mucho respeto al adversario, pero con la ideología
de la libertad, de la igualdad, de la democracia, y eso me llevó a buscar a esas personas. Fue mi abuelo. Sí. Materno. Y estás en esos cursos ya superiores. Cuéntanos un poco lo que hacíais el día a día, dónde os reuníais dentro de la facultad, las actividades más de propaganda, el momento en el que entra la policía, si entra, un poco esa actividad de ese movimiento estudiantil de esos años. Sí, claro. Derecho y Filosofía estaban en el campus de la Complutense de Madrid y de ahí salían el resto de las facultades, era el punto de encuentro, era constantemente los mensajes, tenemos manifestación, esta vez por este caso, esta vez por estos detenidos, esta vez por este juicio, esta vez, bueno, por los motivos múltiples que la mayoría estaban fuera del mundo académico, pero era por la sociedad democrática. Pues había las típicas asambleas, las típicas reuniones y las típicas convocatorias, y salíamos al campus a manifestarnos en aquella época donde te tiraban ese agua teñida que luego te quedaba en la ropa y en la piel un color azulado y por eso te identificaban y iban a por ti. Eran en las asambleas. Mira, en psicología es curioso que cuando estabas en tercero pues tenías de quinto, de cuarto y de quinto, porque ese era el ritmo, se creó la carrera, tenías a compañeros que empezaban a ser ayudantes, a la vez con los grandes. Yo he tenido de profesor al gran Yela, he tenido de profesor al gran Pinillos, he tenido a los grandes, pero a la vez eran compañeros y bajaban a las asambleas para intentar protegernos un poco más. Hubo una época que los grises entraban en las aulas y te daban entre el pupitre seguido, te pegaban con la porra, te quedaba luego un resquemor para un buen rato, ¿no? Ese era el tema, y yo hacía el trabajo y la presencia que en la plataforma se iba decidiendo, pero luego mi trabajo tenía una fase en el barrio de recibir información de los trabajadores, de ver cómo les podíamos ayudar, de recibir información del Partido Socialista y de hacer cosas como a veces acompañar a un dirigente a Toulouse a recoger el socialista para traerlo y luego repartirlo dentro del país, ¿no? Porque se hacía en el exterior, ¿no? El PC tenía mucha más estructura en el interno del país, ¿no? ¿Y por qué estudiaste psicología? Pues mira, eso nos lo preguntó Pinillos en una encuesta. Y casi todos decíamos por resolver problemas de las personas. Pero tenía pregunta trampa. Y la pregunta trampa era: ¿y usted por qué cree que estudian psicología sus compañeros? Y decían, bueno, era ítem, tenía posibilidades, y decían unos: para resolver los problemas de las personas, para resolver sus propios problemas. ¿Por qué estudié yo psicología? Bueno, porque era buena en letras, era buena era mala en ciencias, casi mi hermano me hacía los deberes de ciencias y yo le hacía las traducciones de latín y de griego mientras él tenía también esos comunes. Y entonces, porque quería estudiar medicina y no me sentí capaz. No me sentí capaz de estar tantos años como había que estar en medicina sin poder contribuir con mi familia. Y entonces pensé que lo que más se parecía, que me daba herramientas para cuidar a la gente, para sanar a la gente, era psicología. Era una carrera nueva y era una carrera que además venía... yo soy de la segunda promoción de psicólogos de España, y venía con mucha información de Estados Unidos, pues muy interesante. Y los profesores venían de allí y venían con esa experiencia a montarla, algunos volviendo del exilio.
Y en esos momentos en el que el PSOE pues está eso, tratando de buscar una infraestructura, de tener formas de ampliar su masa social, digamos, ¿en qué punto entra la UGT en todo esto? Pues mira, entra en que yo termino mi carrera y pido afiliarme al PSOE y a la UGT. Entonces en el PSOE me dicen, tienes que afiliarte primero en la UGT, para lo cual tienes que ser asalariada o montártelo tú como autónoma. No, yo quería ser asalariada. Yo fui especializándome en psicología industrial, que ahora se llama de organizaciones y recursos humanos, porque quería encontrar pronto trabajo, y era esa época del 72, del final, ¿te acuerdas? El desarrollismo de los últimos respiros del franquismo, que estaba creándose empleo y desarrollándose industria. Y aparecían puestos de psicólogo industrial. Yo terminé la carrera, me fui a Inglaterra trabajando de camarera porque yo sabía francés pero no sabía inglés, leía algo pero necesitaba tener más, y me llamaron diciendo, oye, el Grupo Fierro ha sabido de ti y quiere entrevistarte. Me entrevistaron por teléfono y me dijeron a la semana, tuyo es el trabajo, tienes que volver. Y yo empecé a trabajar en Cointra, lo llamábamos Godesia, es Cointra Godesia, pero decíamos Cointra Jodesia, pero bueno, no era para tanto, en Cointra como psicóloga industrial, para seleccionar, para formar y para trabajar en promociones de personas. Muy interesante, todo era nuevo, yo proponía cosas, me lo permitían. Ya había sindicato, había UGT y había comisiones, y yo pues a veces, como estaba el sindicato y estaba seguro, pues por UGT sabían que yo era UGTista, ¿no? Pero dice, tú dedícate a lo tuyo, que si te necesitamos te llamamos. Bueno, pues cuando murió Allende, que bajes, que tienes que estar con nosotros en las puertas de la fábrica. Recurrían a mí así, pero como diciendo, esto de la fábrica lo resolvemos nosotros, los chicos, ¿no? Poco más o menos. ¿Cuántas mujeres había en la fábrica? En Cointra pocas. No, a lo mejor en parte de ensamblaje, por lo de las manos más cómodas para hacer, algo en camping gas, pero todo lo que era la carpintería metálica, todo lo que era hacer electrodomésticos, todo eso eran hombres. Pero mira, yo viví una experiencia curiosa. Me dice, en el Grupo Fierro había muchos militares, ya jubilados, que los Fierro lo contrataban. Entonces era militar el que llevaba todo el área de mantenimiento. Y entonces me llama y me dice, oiga señorita, que entonces nos trataban así, oiga señorita, tiene usted que buscarme un matricero. Y digo, dígame usted qué tipo de matricero quiere. Bueno, me da su información, tomo nota y me voy corriendo al jefe de taller y le digo, dime tú, ¿qué cosas tengo yo que vigilar para buscar un matricero? Porque yo ya he seleccionado torneros, ya he seleccionado fresadores, pero no he seleccionado matriceros. Dice, pues son la nata de este taller. Y entonces me lleva una máquina de matricería, me hicieron una rosa, positivo y negativo, me hicieron una rosa y me dieron información. Bueno, entonces yo hago la selección y el número 1 con mucho, un matricero de la estándar. Ya te va sonando lo que va a pasar. Un matricero de la estándar, el 2, el 3... El 3 era también de la estándar y el 2 de otro taller. Entonces digo, bueno, los psicólogos en general tenemos que presentar 2 o 3 y selecciona el último, ¿no? Bueno, entonces yo digo, bueno, señor, usted tiene que seleccionar a esta persona pues, con mucho la más sabia, con más experiencia y tal y cual. Y no la cogen, y no la cogen. Y me dice el jefe, pasa de taller, pasa algo, pasa algo. Y voy al jefe de personal y le digo, ¿qué pasa? Y dice, pues es que hay alguna pega. Y digo, habla claro. Y dice, que es que ha seleccionado uno que es de comisiones. Y digo yo, ¿y qué? Es el mejor. Y dice, tienes razón, pero es de comisiones. Y nosotros no queremos que crezca mucho más comisiones. Y digo, ¿y tú por qué te metes en eso? Eso lo decían los trabajadores. Y entonces fui al director de recursos humanos, de todos nosotros, y se había incorporado a UCD.
Y le dije, ¿tú crees que esto podemos permitir? ¿El área de recursos humanos? Y dice, tienes razón, Matilde. Voy a dar instrucciones de que se le contrate. Y se le contrató. Y luego fue creciendo en Cointra, como ya no matricero, sino jefe, cubrió al jefe que me lo explicó todo y me hizo la rosa, que la sigo teniendo en mi despacho, etcétera, etcétera. Porque, perdón que me he alargado, pero quien lo escuche podrá imaginarse el día a día, lo que es que de pronto es bueno un profesional, era bueno un profesional en el año 72-73, pero tenía la etiqueta de comisiones obreras, otros la tendrían de UGT, yo lo viví con comisiones, tuve que luchar porque ese hombre de comisiones obreras entrara porque era el mejor y romper techos de cristal, en este caso de la dictadura. Lo raro es que no te echaran a ti y al de recursos humanos y al director. Bueno, pues en este caso ya venía la época. A mí me echaron de la siguiente empresa y me echaron por montar en ella el sindicato. Yo de ahí, ese se llamaba Abel Cádiz, ese hombre de UCD, que en Madrid es conocido. Eso ya es después de la muerte de Franco, me estás hablando. No, lo de Cointra fue 72-73. Pero la UCD no estaba, no existía. Bueno, luego sí existía. No, UCD no, antes de que muera Franco, ya solo hay un partido y la UCD se crea con Adolfo Suárez. Bueno, pues tienes razón, fíjate, como luego le bueno, pues luego sería él decía que se vinculaba a Suárez o algo así y era el movimiento, pero era la parte que quería modernizar y tal y cual. Tienes razón. Luego ya hice cosas con él. Bueno, él decidió comprar un curso de democratización de las empresas de Estados Unidos, que nos pusimos a traducirlo, el American Management Association, y era el tema de democratización. Y me acuerdo yo que le decía, pero director, ¿cómo me voy a poner yo a hacer este curso con los trabajadores y con los jefes de equipo y de taller, siendo autoritarios los directores? Tendremos que hacerlo con ellos. Bueno, se hará con todos. Bueno, eso... El director dijo, vamos a ir a un hotel a presentárselo a otras empresas, ya que lo hemos traducido por si lo quieren. Y si nos lo compran, pues nosotros vendemos una buena gestión económica de lo que nos ha costado, reinvierte. Y yo me encontré en el Palace con mi director, hablando de la American Management Association y de liderazgos democráticos. Y entonces una de las empresas que estaba allí era el grupo Lilly, Lilly Indiana de España, con muchos nombres, Dista, Elanco, muchos nombres, que era una gran multinacional farmacéutica. Al impartir el curso y delante de mi director, me triplicaron el sueldo. Si iba a Lilly a hacer eso. Y yo pasé a Lilly, 74 ya. Pasé a Lilly y me encontré... Y eres una pionera, porque ¿qué mujer está en un hotel hablando de algo así? Pocas. Totalmente pionera. Pues sí, yo creo que no había muchas. De hecho, en Lilly, que ya había muchas mujeres, economistas, tal, a lo que venían a mí era a decir espacio, 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 que fue un trabajo que como psicóloga tuve que hacer, pero al final del 75 me echaron. ¿Por qué? Me echaron llorando. Ellos, digo, no sé, la que tengo que llorar soy yo, que estoy aquí muy bien y me echáis solo porque habéis descubierto. Contrataron a un policía. Y yo, como era psicóloga y me podía mover por la fábrica, incluso había una chica en Elisa de Zarden, que la arropábamos, la pequeña grupito que había conseguido montar de UGT, la arropamos porque era la única de comisiones y me dijo, oye, cuando lleves propaganda de UGT, lleva de comisiones. Digo, claro que sí. Y yo iba con mi carpeta de UGT y con mi carpeta de comisiones dejando propaganda para que quedara clara que esa empresa americana tenía que vivir la realidad sociológica española y aunque no querían sindicatos, queríamos montarlo. Y como entre americanos y entre todavía Franco ya en la cama, pues contrataron, como aparecía propaganda allí, y un policía consiguió, preguntando por un lado y por otro, pues una limpiadora dijo, pues la psicóloga ha entrado ahí ayer.
preguntando, luego vigilándome a dónde salía. Nosotros ya teníamos una oficina donde estábamos los de enseñanza, los de transporte y los de química en un pequeño pisito, ya vieron a dónde iba, ya, bueno, total, que dijeron, has sido desleal con nosotros. Yo digo, yo desleal con vosotros no he sido, porque soy una profesional. En tal caso, he sido desleal con una forma de pensar de la empresa que yo no la puedo aceptar, porque yo estoy luchando por las libertades en mi país. Entonces me expulsaron. Pero luego yo me los he encontrado en reuniones de la OCDE, de la COE también, del Círculo de Empresarios, de tal y de cual, y han visto que hablaba bien de la empresa y que, salvo eso, ¿no? Y hablaba bien de la cultura, porque dedicaban mucho dinero, que lo tenían, a formar a la gente, y yo intentaba que todos, y además cuidaba que alguna persona que tenía menos recursos, pues claramente no perdiera la oportunidad de poder ir a Francia, al Gran ESADE, o al IES, o a la IES, a todos estos centros de formación que estaban naciendo, que costaban un dineral, y que yo desde mi responsabilidad intentaba que esos nuevos economistas, abogados, farmacéuticos, biólogos, bioquímicos, todos tuvieran esa formación. Y eso lo hice, además de hacer el curso de democratización, desde arriba hasta abajo. Y de ahí pasé a Pricewaterhouse. Y en Pricewaterhouse... ¿Ya había muerto Franco? Ya había muerto Franco. Y antes de eso, ¿qué momento recuerdas como de tensión, de más miedo? ¿Te detuvieron alguna vez? ¿Cómo conseguiste que no te, a pesar de llevar esa labor a cabo de propaganda, ¿no? De intentar estar ya dentro de UGT, no te detuvieron, no tuviste, ¿recuerdas algún momento de estos de ostras, qué miedo? No. Mira, yo he de reconocerte, debe de ser neuronas para sobrevivir. Yo he ido a todas las manifestaciones del 1 de mayo del franquismo vestida de señorita. Yo no me ponía zapatillas de deporte y vaqueros. No. Entonces quedaba claro que estaba en la manifestación. Yo iba con el mejor abrigo que tenía. He ido en la manifestación cuando venía la policía y he girado y me he puesto como... Pasen de mí que esto no va conmigo, yo voy en otra dirección. Ese tipo de cosas las he hecho para no tener problemas, quiero decir. Y bueno, pues a lo mejor estábamos creando el sindicato, yo formé la Federación de Industrias Químicas en España con nombres que me venían de Toulouse, y yo, mi compañero personal en ese momento tenía un Citroën, y de pronto los fines de semana, él era también socialista, entonces me ayudaba, los fines de semana yo me iba a ciudades a localizar a personas. Oiga, tengo su nombre, quiere volver a la UGT, usted tiene vinculaciones socialistas, y así monté el sindicato de la química, moviéndome, yendo a Basauri y un día llamando a un timbre y una señora, digo, oiga, quiero hablar con Antonio. Y dice, Antonio está en Basauri. Y yo le decía, señora, yo estoy en Basauri, usted está en Basauri. ¡Tonta! Basauri es el penal. Ah, bueno, ¿y cuándo sale? Bueno, pues cuando salga, dele este teléfono. Yo he ido pateándome el país con nombres que me iban dando para ir construyendo el sindicato de la industria química. Y lo mismo me hacían otros compañeros y nos ayudábamos mutuamente. Había poquísimas mujeres. Había pocas mujeres. Mira, la primera mujer que entró en la ejecutiva de la UGT se llamaba Ludivina Arias, asturiana, volvió del exilio de México, ella y toda su familia. Luego, hasta que entró la dirigente de Tabacalera Española, que fue la siguiente, y luego estábamos dos mujeres, solo, la de Fete, que era secretaria general, y yo. Nos llamaban niñas. Así. Los poderosos hombres, por ejemplo, yo he presidido el Comité Confederal de UGT, el órgano máximo donde nos reuníamos los territorios y las federaciones,
Y cuando había malestar y bronca, la estrategia de Nicolás y de Antón Saracibar, que era el secretario de organización, era que presida Matilde, que van a bajar el tono al tener de presidenta a una mujer, van a guardarse un poco más, y ella con su guante blanco y su sonrisa va a minorar la tensión. A posteriori lo he sabido. Yo decía, pero ¿por qué tengo que presidir yo tanto los comités? Y decía, porque eres lista. No, era porque había que bajar la tensión. Ese tipo de cosas, ya sabes que el feminismo, eso lo llama la ley del... ¿cómo lo llama? Del agrado. Del agrado, la ley del agrado. Incluso luego había compañeras que venían detrás que decían, no, es que aguantáis mucho. Y yo decía, en un sitio donde hay 40 hombres y una mujer, o como mucho 2 luego, o luego 3, te estoy hablando del 72 hasta principios de los 80, muy pocas personas, hasta a partir del 78, las mujeres se afilian, desde luego, en UGT de forma significativa a partir de morir el dictador. Antes éramos muy pocas. Entonces, esas pocas mujeres, yo decía, mira, yo sí tengo que sonreír a un patriarca de estos, a un machista, le sonrío. La cosa es que por sonreírle me deje hacer lo que yo quiero hacer para las mujeres. Esa ley del agrado que nos han criticado amigas mías, bueno, pienso a Amelia Valcárcel, siempre me decía, deja el agrado, Matilde. Digo, espérate, cuando a mí de hacer eso, ¿por qué fui yo a la ejecutiva del PSOE? Con desagrado de la dirección de UGT. Eso no tanto, mucho desagrado cuando Felipe me nombra ministra, porque era la secretaria general, me reunía con los otros secretarios generales, con el grupo parlamentario para las leyes que había que cambiar. La década de los 80 fue democratizar todas las leyes, pero además pactar con los sindicatos las reformas que en los sectores industriales y económicos había que hacer. Y en aquellos años nosotros nos reuníamos y codecidíamos con ellos. Bueno, entonces esto da una presencia, sentarte a encontrar puntos de encuentro, y el PSOE decía al grupo parlamentario, no podemos llegar ahí. Pues mira, tenéis que llegar. Mira, por esto. ¿Qué presión hacemos nosotros al mundo empresarial? ¿Qué presión hacéis vosotros a Alianza Popular y luego al PP? Bueno, era esa historia, ¿no? Entonces, de ahí yo paso a que me hacen responsable de la primera Secretaría de la Mujer del Partido Socialista, que veníamos de grupos de mujeres, de mujer y socialismo, de ateneos, de plataformas, nos llamamos de todos los nombres. ¿Qué año fue eso exactamente? En el 84. La Secretaría de la Mujer nace conmigo, era vocalía, no era secretaria de área. Yo conseguí que luego fueras quien me sustituyese secretaria de área. Bueno, y en esa secretaría, pues ¿qué es lo que hice yo? Crear las secretarías en todo el país. Es que nos reuníamos todos los meses. Y nos reuníamos y decíamos, ¿cómo convencemos a nuestros hombres en el trabajo interno y cómo convencemos a los hombres que están en las responsabilidades institucionales? Y ya desde el 82, con el Instituto de la Mujer, en mi secretaría, el Instituto de la Mujer me venía a llorar todos los días, dicho coloquialmente. Mira, que este ministerio no quiere poner en marcha nada en exteriores, que este ministerio dice que nada. Yo me acuerdo de cosas como Carlos Olchaga, que tuve que ir y decirle, el Instituto de la Mujer dice que estás sin querer hacer nada para el plan de igualdad. Entonces mandaba la ejecutiva. Ahora ya mandan los que están en el gobierno, y a lo mejor menos la dirección del partido. Entonces yo decía, bueno, pues es que tienes que tener medidas de acción positiva. Y digo, te voy a proponer una, que me la ha dicho el instituto. ¿Cómo es que los colegios mayores de la universidad están separados entre chicas y chicos? Y hay muchos más para chicos que para chicas. Ah, no, porque hay más chicas, hay más chicos. No, mira las estadísticas, cómo se está incorporando la mujer a la universidad y por qué no son mixtos. Y ahora tengo que hacer obras y baños para chicos y baños para chicas. Digo, pues sí, es que el mundo va por ahí. Bueno, vale, venga, bueno, pues... Este era Carlos Olchaga asumiendo que tenía que incorporar. O, oye, nuestro querido Ordóñez, mira que es buena gente, pero dice que en exteriores no puede hacer nada.
ministro, ¿cómo es que no puedes hacer nada para el plan de igualdad? ¿Cómo no puedes hacer ninguna medida y desarrollarlas si hay estas líneas aprobadas? Pues es que no tengo embajadoras. Digo, si es que es tan fácil. Es lo que me dice Felipe a mí en el partido. No tengo mujeres para nombrar las ministras. Y yo, cada vez que se oye que va a haber cambio de gobierno, yo le mando una lista a Felipe. Y dice, pues te digo a ti lo mismo. Dice, tienes que hacer una acción positiva. Y si tiene algo de menos experiencia que los hombres, porque han llegado antes, pues tú haz una acción positiva. Y dice, bueno, pues tendré que empezar a mandarlas a África. Y yo digo, mira, si quieren, que vayan a África, que luego acabarán en Washington, ¿no? Bueno, perdón, te narro todo esto porque es un poco, te lo estoy contando costumbristamente, pero es el día a día. Era un no quitarte el uniforme. Era en cada momento tener que luchar. ¿Cómo que no hay mujeres? ¿Cómo que no puedes tú hacer nada? Que eso lo tienen que hacer los ministerios sociales. Cualquier ministerio tiene que hacer algo para romper techos de cristal para la mujer. Eso fue mi trabajo en la Secretaría de la Mujer y fue mi trabajo luego como ministra de Asuntos Sociales. Romper techos de cristal para que la igualdad avanzara mucho más deprisa. ¿Y en qué momento tú dices, soy feminista? O sea, en sentido estricto de la palabra, porque yo creo en el momento en que tu madre, ¿no?, notas lo que dice mi hija va a hacer lo mismo que mi hijo va a estudiar, te hace clic, ¿no? Decir, mira mi madre, cómo tiene ese comportamiento, ¿no?, de igualdad, pero ¿en qué momento, cuando el feminismo al principio, sigue ocurriendo hoy en día, es como, no, yo no soy feminista o yo no quiero etiquetas, o ¿en qué momento tú dices, yo tengo claramente una conciencia feminista? En la universidad. En la universidad. Tú recuerdas que en la izquierda nos recomendábamos libros. Y todos acabábamos con Marcuse, o todos acabábamos con Erich Fromm, y teníamos las lecturas que entre la izquierda, lecturas que luego, no olvides que la gente de izquierdas, antes de darnos el carné, nos obligaban a asistir a seminarios. Teníamos tutores. Yo tuve la suerte de tener en Madrid a Luis Gómez Llorente, una gran persona, y a Paco Bustelo, muy vinculado al PC, Carlota más al PSOE, es el hermano pequeño. Me acuerdo que mi madre, yo era muy amiga de Carlota, y mi madre un día me dijo, son clase media, mira, y además hacen las estrategias de la gente del dinero. Tienen un hijo en el PC, otro en el PSOE y otro en el UCD. Están en todas partes. Quien gane, siempre ganan ellos. Yo dije, uy, qué lección de política me está dando mi madre. Bueno, yo al entrar en la universidad, pues las mujeres leíamos a Simona de Beauvoir y comentábamos a Simona de Beauvoir. Y claro, decíamos entre nosotras, somos feministas. Y si alguien desde fuera nos dice que no, la respuesta es que acabaremos siéndolo. Como decía Simona. Dice, hay mujeres que no se ponen esa etiqueta hasta que de pronto descubren que la tienen y que se la tienen que poner, ¿no? Entonces yo fui feminista en mi especialización en filosofía y letras, en psicología, con las lecturas del feminismo, con mis compañeras del PC y del PSOE fuera, en la universidad y fuera, en el barrio, con las lecturas que nos recomendábamos y contando e interiorizando que todas estas cosas que te he contado, que estaba aprendiendo en el edificio donde vivía, con ese mundo de clases distintas, enseñando a gitanas a leer y a escribir en Vallecas, etcétera, etcétera. Todo eso tenía que ver con la igualdad social, pero tenía que ver con la igualdad entre hombres y mujeres. ¿De qué te sientes, para terminar, más orgullosa de esos años, de ese comienzo, de esa lucha, de ir haciéndote tu propia militancia, digamos? ¿De qué te sientes más orgullosa? Pues me siento orgullosa de mi familia, porque me enseñó a pensar, incluido mi abuelo Felipe, que no era analfabeto y que era socialista y masón. Me enseñó a pensar, me dijo que los librepensadores, que esa gente que me enseñó a leer, a Giner de los Ríos, a toda la gente de la libre enseñanza, eran personas
de las que merecía la pena aprender, porque eran personas que te decían que las cosas había que analizarlas con un angular grande, porque era poliédrica la verdad, porque era poliédrica la realidad, y que incluso me preparó para lo que me tocó vivir políticamente, ¿no? Dialoga con los demás, porque todos tienen algo de verdad, que es una parte del socialismo democrático, de la socialdemocracia, que a veces desde posiciones más marxistas pues nos decíais, sois unos blandengues, ¿no? Y que esos blandengues nos tocó gobernar del 82 al 96, y mucho de lo que lo hicimos porque nos pusimos en los zapatos de otros. Aprendimos a que nosotros solos no teníamos la verdad, otros también lo tenían, y si no la tenían la fuerza para imponerla, por lo tanto había que negociar, ¿no? Bueno, entonces de eso me siento muy orgullosa, de mis raíces y familiares, y me siento muy orgullosa de que sí, me dieron oportunidades los hombres. No sé cuánto te han dicho a ti en la universidad o en el trabajo, me lo debes. A mí así de veces. A mí en la UGT y en el PSOE, tienes ese cargo porque te lo he propuesto yo, y yo tenía el poder para que lo tuvieras. Tienes ese cargo porque yo. Estás ahí porque yo. Vas a Europa porque yo. Viajas a Estados Unidos porque... Cada vez menos. Pero en los 70 los hombres nos decían, eres auxiliar nuestro. Lo que tienes, nos lo debes. Entonces, de aprovechar esas oportunidades para ser yo misma, pero sobre todo yo he tenido una educación de no cultivar el yo, sino cultivar el nosotras. Y creo que con el paso de los años, si alguna vez piensan en Matilde en la UGT, o en Matilde en el PSOE, o en Matilde con responsabilidad de gobiernos, fue una señora que hizo escuela, que hizo cadena, y que siempre le decía a las siguientes, yo me voy, pero te tienes que quedar tú, y te quedas con esta herencia. Yo no me voy, pero te quedas tú con esta herencia. Y esto es lo que le digo a las mujeres. El feminismo es una lucha tan constante y tan a lo largo de nuestra vida, que tenemos que ser solidarias entre las mujeres, respetarnos las mujeres. Yo en los 70 decía, delante de un hombre, ni de la tía que me cae más gorda hablo mal. Hagamos eso las mujeres. No volvamos después de nuestra reunión y hablemos mal, a lo mejor incluso por tener comodidad en nuestra parcela de poder. No, por favor, cuidémonos las mujeres, apoyémonos las mujeres y sepamos que tenemos una cadena continua para seguir luchando. Y si la rompemos, hay que volver a empezar. Entonces, creo que eso lo he hecho en mis responsabilidades profesionales, sindicales, políticas, gubernamentales, y bueno, ahí me siguen quedando muchas amigas que luego me han adelantado y han conseguido muchas más cosas de las que yo he conseguido, pero para eso nacieron.